Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Gracias, Samuel, por la invitación a esta ponencia. Agradecer también a CAEGI, ¿verdad? Al centro de... No puedo ampliarlo un segundito, por favor. Mm, un momento. Ya. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes todavía. Sí, buenas tardes. Agradezco, Samuel, la invitación. Eh, y sobre todo también a la junta directiva, a los directores de CAEGI, ¿no? Que es una asociación, una de sus funciones también es contribuir a la educación, a la formación de los estudiantes a través de estos talleres, de estas charlas, que son muy importantes, puesto que vamos a retroalimentar los conocimientos que ya tenemos de alguna u otra manera en tanto en la educación superior, en la universidad, como en el campo laboral. Muy bien. eh, Iniciamos, Samuel, entonces. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, como lo has mencionado, el tema a tratar el día de hoy son los recursos administrativos, ¿no? Si nos enfocamos en lo que es, en primer lugar, el derecho administrativo como una rama del derecho público interno, yo siempre motivo e inicio indicándole a mis alumnos que el derecho administrativo es muy importante porque nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Tal vez dirán por ahí, doctora, pero ¿cómo es eso? Efectivamente, nos acompaña desde que nacemos con el acta de nacimiento y con la muerte, con el fallecimiento, con el acta de defunción. Un poco irónico suena esta frase, pero en efecto el derecho administrativo nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Aparte de ello, el derecho administrativo es una rama del derecho público interno relativamente nueva, puesto que, si bien es cierto, nace para ubicarnos y enfocarnos en el tema, nace con la Revolución Francesa, ¿no? Como bien lo sabemos, en el año 1789, y en el Perú, pues, en los años 80, generalmente en las cortes, en ciertos juzgados, perdón, en ciertas entidades públicas, cuando los administrados presentaban sus solicitudes o sus expedientes, no aplicaban ninguna norma administrativa, sino que se iban al Código Civil. A raíz del 2001, exactamente el 15 de abril del año 2001, entra en vigencia nuestra norma, la ley 27.444, la ley de procedimiento administrativo general. Desde el año 2001 hasta la fecha ha tenido una serie de modificaciones. La última fue en el año 2019 con el decreto supremo 004-2019-JUS, ¿verdad? Muy bien, entonces el derecho administrativo, queridos amigos, queridos alumnos, eh, comunidad acá presente, es muy importante que dejamos establecido ello por las razones anteriormente mencionadas. ¿No? No solo nos acompaña desde que nacemos, sino que quien no sale de su casa, quien no se topa, no, con una universidad nacional, con una municipalidad, con RENIEC, registros públicos, SUNAT, en todo momento, en el transcurrir de nuestra vida, en el transcurrir de nuestro día a día, nos acompañan las entidades públicas, están siempre presentes. En cualquier momento de nuestras vidas vamos a tener que, por una u otra forma, sea por nosotros o por familiares o también patrocinados, vamos a tener que presentar o acceder a un procedimiento administrativo, ¿no? Que vamos adelantando, que son de dos clasificaciones, de dos clases, de acuerdo a nuestra altura de nuestra LEPAJ, de nuestra ley del procedimiento administrativo general, es de oficio y de parte, ¿no? Los procedimientos administrativos que seguramente en otro momento ya nos explayaremos o expondremos este tema. En efecto, queridos alumnos o amigos, ¿no? Perdónenme que les diga alumnos, a veces es la costumbre. eh,
Un recurso administrativo, a ver, ¿qué podemos decir de un recurso? ¿Qué es un recurso? Para empezar, ¿no? Es tal vez una alternativa, un mecanismo, ¿no? Que permite al administrado solicitarle a la entidad pública que modifique o sustituya determinado acto administrativo que le está ocasionando una violación, una lesión, una vulneración a sus derechos, ¿no? El recurso administrativo es conocido como un procedimiento recursal, ¿correcto? Donde el administrado se le considera o se le denomina recurrente. Y la entidad pública, por supuesto, una de las partes tiene que estar conformada por entidades públicas, ¿verdad? El recurso o los recursos administrativos, como yo lo he mencionado, en principio es un mecanismo, un documento, un escrito, una solicitud que me permite a mí administrada hacer respetar mis derechos ante una entidad pública. ¿Correcto? Los recursos administrativos son solo tres, únicamente tres. A veces confundimos con la nulidad, la queja, la denuncia, que ya lo veremos más adelante, pero nuestra LEPAG en el artículo 217 nos habla sobre la facultad de contradicción, que ya lo vamos a ver. Y artículos siguientes, desarrolla en el capítulo 2 de la ley este tema muy interesante y muy importante que seguramente contribuirá también en la formación, en el tema laboral o profesional de cada uno de los presentes, ¿verdad? Porque los trámites administrativos, pues muchas veces son engorrosos, son tediosos, a veces desconocemos los plazos. Entonces, es importante cómo yo, pues, me defiendo, ¿no? Si mañana pasado una entidad pública me interpone una sanción dentro de un procedimiento administrativo sancionador, por supuesto, yo me voy a quedar de brazos cruzados. Si pasado el otro mes, qué sé yo, el otro año, una entidad pública me niega mi licencia de funcionamiento de un restaurante, habiéndote cumplido con la normativa, con los informes técnicos legales correspondientes, o si me niegan mi licencia de construcción de mi casa, ¿qué mecanismos tengo yo para poder defenderme, para poder tocar la puerta a la entidad pública y decirle, entidad pública, municipalidad, por ejemplo, si nos vamos a los gobiernos locales, estás equivocado. Yo tengo todo en regla, tengo toda mi documentación acá y presento mi recurso de reconsideración o de apelación. ¿Por qué hemos dicho que existen tres recursos? Porque en efecto son tres los recursos administrativos que existen, únicamente tres, que nos quede claro: apelación, reconsideración y revisión. No existe otro recurso administrativo. Estamos hablando dentro de la ley del procedimiento administrativo general, porque si nos vamos ya a las normas de contrataciones o a las normas tributarias, pues tienen también sus propios recursos, ¿no? Sobre todo en el derecho tributario está el tema de la reclamación, ¿no? Entonces, nos estamos enfocando en nuestro tema, en nuestra LEPAJ, Ley del Procedimiento Administrativo General. Muy bien. Entonces, con este preámbulo, continuamos indicando, reiterando que se encuentra los recursos establecidos en el texto único ordenado de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, desde el artículo 217 en adelante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué yo les hablaba de la facultad? No sé si ahí se visualiza bien las diapositivas o los hago, ahí creo, ¿no? Ya. Muy bien, gracias, Samuel. ¿Qué sucede? Nosotros, los administrados, pues cuando vemos que nos están lesionando un derecho, como los ejemplos que les acabo de mencionar, me están lesionando, me están vulnerando, violando un derecho, y yo considero que la entidad pública está cometiendo un abuso, una injusticia, un error al declararme improcedente mi solicitud, sea de cualquier razón, cualquier motivo que yo esté presentando, pues yo tengo el derecho de contradecir ello. ¿Y esto cómo se llama? Facultad de contradicción administrativa, que está regulado en el artículo
120 y 217 de la LEPAJ, ¿verdad? Entonces, a través de la facultad de contradicción que tiene todo administrado, pues la entidad pública tiene el deber también de atender nuestra solicitud, de atender nuestra solicitud dentro de los plazos establecidos por ley. Ahora, el artículo 29 de la ley nos indica que todo administrado, en cuanto presente un expediente administrativo o cualquier solicitud, ya hemos dicho que los procedimientos administrativos se dividen en dos, de oficio y de parte. Dentro de los procedimientos de parte, a su vez, se subdividen en dos, de aprobación automática y de evaluación previa. ¿Correcto? Entonces, todos los administrados, desde el primer momento, desde el primer día que presentemos algún expediente, alguna solicitud, qué sé yo, quiero que reconozcan mi asociación de una asociación de mujeres contra la violencia a la mujer, reconocimiento de mototaxistas, quiero la exoneración de mis arbitrios, quiero el fraccionamiento del pago de mi deuda tributaria, la exoneración de mis arbitrios por ser pensionista jubilado, qué sé yo, ¿no? Tantos pedidos, solicitudes, o tal vez también puede ser la suscripción de un convenio interinstitucional entre dos entidades públicas. Recordemos que el acto administrativo es la decisión, disposición, manifestación de voluntad que genera efectos jurídicos sobre deberes, derechos, intereses y obligaciones de los administrados en el marco de una situación concreta. Entonces, antes de continuar con la facultad de contradicción, el derecho administrativo, queridos jóvenes, ya hemos mencionado, es la rama de derecho público interno que regula las relaciones jurídicas entre dos administrados, ¿no? Es el conjunto de normas, de principios, de sistemas que regulan las relaciones jurídicas entre dos administrados o dos entidades públicas, perdón, entre un administrado con una entidad pública o entre dos entidades públicas. Por eso el ejemplo del convenio interinstitucional, porque los convenios interinstitucionales pueden ser también presentados por una entidad pública hacia otra entidad pública, ¿no? Ahora con la tecnología ya pues estamos dejando de lado un poco lo tradicional, ¿no? El papel, hacer las grandes colas en mesa de partes, su trámite documentario, como se llame dicha área, dependiendo de la estructura orgánica de la entidad. Ya hay plataformas virtuales, ¿no? Una de ellas es el CISGEDO, ¿no? En la entidad pública en la cual yo laboro actualmente, con esta plataforma trabajamos, ¿no? Donde incluso el ciudadano o el administrado desde la comodidad de su hogar puede presentar su expediente, puede revisar en qué estado se encuentra su expediente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, regresando ahora sí al tema de la facultad de contradicción. Si yo considero que la entidad pública me está negando un derecho que sí me corresponde, porque yo cuento con los informes técnicos, con los informes legales, yo cuento con todas mis evidencias contundentes, idóneas, que acreditan que sí me corresponde mi licencia de construcción o mi licencia de funcionamiento o una subdivisión o independización, etcétera, etcétera. Pese a ello, la administración pública me está declarando improcedente, ¿no? ¿Quién se va a quedar de brazos cruzados? Nadie, por supuesto, ¿verdad? Nadie, ¿no? Entonces, nosotros, evidentemente, tampoco vamos a ir, como yo siempre menciono y recomiendo, a la violencia, a recurrir pues a otros mecanismos, ¿no? Un poco, ¿qué podemos decir? Primitivos, tal vez, no sé si sea la denominación. Nosotros tenemos los mecanismos legales de cómo defender, de cómo salvaguardar y defender nuestros derechos. Y es allí o es ahí donde yo interpongo mi recurso administrativo, ¿correcto? Entonces, gracias a la facultad de contradicción administrativa, que es mi derecho como administrado, yo le puedo contradecir a la administración pública, a la entidad pública, ¿no? Yo le puedo contradecir que determinado acto administrativo que me ha notificado, porque me tiene que notificar debidamente dentro del plazo de ley, está
incorrecto, está indebido, no está acorde al principio de legalidad, que es el principio más importante del procedimiento administrativo, el principio de legalidad. ¿Dónde se encuentran los principios? En el artículo 4 del título preliminar del TUO de nuestra ley. Cuando digo nuestra ley, estoy haciendo referencia a la LEPAJ, Ley 27.444. Muy bien, entonces lo dice el artículo 120, ¿no? Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, en la forma prevista en esta ley, para que sea revocado, modificado, anulado o suspendido sus efectos, ¿no? Ya dependerá de la solicitud que el administrado presente o cómo lo quiere enfocar, ¿no? Su petitorio. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, este debe ser legítimo. ¿Por qué? Porque el interés tiene que estar de acuerdo a ley. Personal. ¿Por qué? Porque el interés tiene que ser presentado por el administrado, ¿verdad? Tiene que acreditarlo el administrado. Actual, por su permanencia en el tiempo, ¿no? Y probado, porque tengo que yo en la solicitud que voy a presentar o en el recurso administrativo que voy a presentar, tengo que adjuntar mis evidencias correspondientes, ¿correcto? El escrito de un recurso, ¿no? Que en algún momento podemos tal vez ampliar, Samuel, otra ponencia, ya traemos formatos de los escritos o los recursos incluso. Hagámonos la idea de que es como el formato de una demanda. Es totalmente diferente, ojo, el derecho administrativo se relaciona con las ramas del derecho, pero no es derecho constitucional, no es derecho penal, no es derecho civil. Sí se relaciona con las ramas del derecho, pero no es. Pero para que ustedes tengan una idea, y como yo tengo entendido que a muchos de ustedes les gusta el derecho penal, ya están haciendo prácticas, trabajando, lo cual los felicito de antemano, ¿no? Por esa predisposición, por esas ganas de salir adelante. Entonces, el esquema de una demanda, ¿qué contiene? ¿A quién va dirigido? ¿Verdad? ¿Quién va dirigido? Petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y los anexos o los medios probatorios. Lo mismo ocurre o lo mismo se presenta en un recurso administrativo. Aparte de que a quién tengo que colocar, a quién va dirigido, aparte de los fundamentos de hecho, los antecedentes, aparte de los fundamentos de derecho y, por supuesto, mis anexos o mis medios probatorios, yo tengo que seguir el artículo 124 de la LEPAJ, porque el artículo 124 me indica cómo debo presentar mi escrito, ¿sí? Mi escrito, el cual se considera también este artículo 124 de la ley en la presentación de un recurso administrativo. Muy bien. ¿Qué nos dice el 120.3? La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, incluso la doctrina, a nivel de derecho comparado, ¿no? En otros países, hay cobros por tasas para presentar los recursos administrativos, pero aquí en nuestro Perú, ¿no? Sobre todo en trámites en procedimientos administrativos, no se puede cobrar por presentar un recurso de apelación. Si alguien en alguna entidad pública, alguien te dice, ¿sabe qué? Tiene que pagar 20 soles, váyase a caja a pagar 20 soles para yo poder recibir ese recurso. Un total abuso y atropello a sus derechos. Tienen para denunciarlo penalmente, presentar la queja, derivarlo al proceso administrativo disciplinario, ¿correcto? Y también para que le aperturen un proceso, un PAT, porque estarían totalmente yendo contra la norma, ¿no? No nos pueden cobrar por presentar un recurso administrativo. Así como tampoco hoy por hoy no es necesario firma de abogado. Quien nos diga que falta la firma, porque a veces, lamentablemente, los señores, no quiero acá menospreciar el trabajo, porque yo, como siempre digo, todo trabajo dignifica a la persona, ¿no? Todo trabajo honrado, honesto, que se realiza con eficiencia y eficacia, dignifica al ser humano. Pero lastimosamente en algunas entidades públicas los responsables de mesas de partes piensan o creen que tienen facultades de evaluar, ¿no? Cuando ellos simplemente deben limitarse a contabilizar el número de folios y recepcionar el documento.
pero ellos no tienen esa facultad, no tienen esas funciones de decir, pues, está mal aquí, está mal allá, te lo devuelvo, no. Pero bueno, espero que las cosas vayan cambiando poco a poco en nuestra administración pública. ¿Qué nos dice nuestro artículo 217? Nuestro artículo 217 de nuestra ley habla ya sobre la facultad de contradicción. Y desde ahí, a ver si está por aquí la ley, no sé si la pueden visualizar. No, bueno, sigamos entonces porque la verdad no se ha cerrado, ya, se cerró, ¿no? Ya. A ver, ¿qué sucede? Desde el artículo 217 en adelante se habla sobre el procedimiento recursal, que no es más que los recursos administrativos, que es el tema que hoy nos atañe, ¿correcto? El artículo 217 habla sobre la facultad de contradicción, ¿no? Y y narra lo siguiente. Conforme lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, mediante los recursos administrativos. Muy bien, entonces es lo que venimos indicando desde un primer momento el día de hoy en esta ponencia. Si un administrado considera que le están violando sus derechos o desconociéndoles o lesionando determinada entidad pública, cometiendo una arbitrariedad, una injusticia, un abuso, pues yo tengo mis mecanismos legales, este procedimiento recursal para poder defenderme, para poder reclamar lo que es justo, ¿verdad? Entonces, para ello hay plazos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos días tengo para presentar un recurso administrativo? Tengo 15 días perentorios, ¿no? Perentorios, ¿qué significa? Que ya no se puede prorrogar, ¿no? 15 días hábiles perentorios para presentar un recurso administrativo, ¿correcto? Por otro lado, la entidad pública tiene 30 días hábiles para contestar mi recurso. ¿Qué sucede si pasan los 30 días y no me contesta? A ver, ¿alguien de la audiencia desea participar, tal vez? ¿Qué sucede si pasan los 30? Tal vez por ahí están algunos de mis alumnos. ¿Qué sucede si pasa, o colegas, los 30 días y la entidad pública no responde? Bueno, están un poco tímidos, seguro con el transcurrir de los ¿Puedo minutos comentar? irán soltando. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sí? Mi nombre es Grayson Encalada. Sí, adelante. Grayson, te escucho. Bueno, Muy bien. cuando no responden podemos presentar una queja por defecto de tramitación. Y en el caso, pues, de que a pesar de que la queja no responda, también podemos presentarlo ante Defensoría del Pueblo con la copia del cargo del ingreso del documento y ellos también van a poder apersonarse a ver el caso. Ya, muy bien, Grayson. Gracias. Pero sobre todo, Grayson y alumnos, como lo dice aquí el doctor, mi gran amigo, un saludo gracias por escucharme, Gustavo Bardales, se aplica los silencios administrativos, ¿verdad? Si dentro de los 30 días hábiles no me contesta la entidad pública, yo me acogeré al silencio administrativo, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿Cuántos tipos de silencios hay? Dos. Silencio administrativo positivo, silencio administrativo negativo. ¿Dónde está regulado? ¿En qué parte de la ley? En el artículo 35 y en el artículo 38, sobre todo, ¿no? Respectivamente, ¿no? Muy aparte de ello, el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que es el documento técnico normativo más importante que tiene una entidad pública, me dice en qué casos yo me encuentro. ¿En qué casos o en qué situaciones yo debo recurrir en un SAP, en un silencio administrativo positivo, o en un SAN, silencio administrativo negativo? Entonces, eso dependerá de lo que diga el TUPA de la entidad y, por supuesto, del trámite del procedimiento que yo estoy presentando, ¿no? Pero lo que Grayson también manifiesta
muy aparte de cogerme el silencio, también habría que analizar el contexto, las circunstancias y evaluar si también se podría presentar una queja, ¿no? Porque la queja es un remedio procesal, ¿verdad? Considerado como un remedio procesal que efectivamente voy contra el funcionario negligente por haber, valga la redundancia, cometió negligencia en sus funciones, ¿no? Por haberse demorado en responder, defectos de tramitación, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es un recurso administrativo? Como les mencioné al inicio, un recurso administrativo es aquel documento, aquel escrito, aquel formato que es presentado por el administrado. Es presentado por el administrado porque va en busca de una solución, ¿no? Busca que se modifique o que se sustituya determinado acto administrativo, porque considera que ese acto administrativo que le ha sido notificado previamente por la entidad le está causando alguna vulneración, le está lesionando sus derechos, ¿no? El recurso administrativo es considerado o está enmarcado en un procedimiento recursal, ¿no? ¿Por qué? Porque como su mismo nombre lo dice, ¿no? Recurso, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos si realmente el recurso administrativo, y les pregunto nuevamente aquí a la audiencia, ¿es una garantía? ¿Será una garantía, habiendo escuchado hasta ahora, ¿no? El concepto que lo podemos visualizar acá en pantalla, ¿es una garantía? Los recursos administrativos constituyen verdaderamente una garantía a favor del administrado. No sé si tal vez hay voluntarios, alguien que desea participar. Es importante también no solo el ponente, sino también ustedes que participen, ¿no? Porque hagamos una evaluación, ¿no? Los recursos administrativos, ¿es una garantía? ¿Le ayuda al administrado verdaderamente? ¿Contribuye? ¿Hay independencia funcional de las unidades orgánicas? ¿O será una garantía o un privilegio de la administración pública? A ver, alguien que, alguien que desee contestar, tal vez el doctor Gustavo Raúl. Bueno, sigamos entonces, más adelante. Sí, a ver, sí, sí, para leerlas. Sí, por favor. ¿Ya? ¿Qué más? Esa respuesta de... Ujú. Muy bien. Ahora vamos a dar la respuesta. Justo que ha tocado, ha mencionado mi amigo el doctor Gustavo Bardales el debido procedimiento. También quería comentar que la facultad de contradicción es un componente del debido proceso y del derecho de defensa en sede administrativa. Muy importante esta facultad de contradicción regulada en el artículo 217 de la LIPAJ. Es un componente del derecho de petición y ustedes saben que el derecho de petición no solo está en la LEPAJ, también está en la Constitución Política del Perú. El derecho a la defensa en sede administrativa, ¿no? Entonces, por eso he ahí la importancia, ¿no? Artículo 2, sí, inciso 20, no, artículo 20 de la Constitución, ¿verdad? Sí, lo del inciso sí no recuerdo exactamente, pero está reconocido en la Constitución Política del Perú. Muchas gracias, Neiser Omar Carrasco. Bien, volviendo a la pregunta, a ver, ¿qué significa recurso administrativo? ¿Qué nos dice nuestro material? Es el acto que contiene la manifestación de voluntad unilateral, recepticia, del administrado, por la cual dentro de un procedimiento iniciado se contesta la decisión de la administración que le causa agravio, exigiéndole revisar tal pronunciamiento a fin de alcanzar su revocación o modificatoria. Perfecto, es el concepto de recurso administrativo. Podemos también acudir a doctrina, precedentes, tutoriales, repositorios para investigar qué es el recurso administrativo. Pero la pregunta o a donde yo quería llegar era
a lo siguiente, ¿no? Bien sabemos que los recursos administrativos en principio, perdón, los recursos administrativos, acomodando, los recursos administrativos en principio son, claro, ustedes dirán, profesora, Miss, Mayra, doctora, como usen llamarme, pero usted está comentando justamente que el administrado, si se le selecciona su derecho, se vulnera su derecho, tiene acceso a defenderse a través de los recursos administrativos. Entonces, obviamente es una garantía, ¿no? Le ayuda al administrado. En principio, correcto, en principio, lo dice la ley, son los conceptos, lo dice la doctrina. Sin embargo, yo les voy a manifestar también mi opinión, mi criterio personal que comparto con el maestro o el doctor Cristian Guzmán Napuri, que tiene su libro Procedimiento Administrativo General, ¿no? Donde él también analiza un poco esto, ¿no? ¿Y en qué sentido? En que los recursos administrativos, queridos amigos, ¿qué sucede? A ver, ¿cómo podríamos explicar? No tanto pasa por una suerte de privilegio a favor de los administrados, no, es más bien una facultad, un privilegio o le favorece un favorecimiento a favor de las entidades públicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por los plazos, porque la doctrina considera, ¿no? Y yo esto lo comparto el criterio del doctor Guzmán Napuri, de que tengo que pasar por, primero, mi solicitud primigenia, ¿verdad? Me declaran improcedente. Luego, tengo que esperar 15 días hábiles para presentar mi recurso administrativo que corresponda. Supongamos que me vaya por el recurso de reconsideración, que sabemos que es opcional. Yo puedo presentar reconsideración y luego puedo presentar apelación. O ya, me voy por el recurso de apelación de frente, ¿no? 15 días hábiles. ¿La entidad cuántos días tiene para responderme? ¿Cuántos días hemos dicho que tiene para responder un recurso administrativo? 30. 30 días hábiles. Muy bien, 30 días hábiles para responderme. ¿Ya cuántos días van ahí? A ver los matemáticos, porque a mí yo cocino con los números muy poco. ¿Cuántos días van ahí? Ya pasaron 30 días más hábiles, ¿verdad? Para que me respondan. Luego, agoto la vía administrativa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tengo para irme a la vía judicial? Tengo hasta 3 meses para irme a la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo, regulado en el artículo 148 de la Constitución y regulado por su ley 27.584, ley que regula el proceso contencioso administrativo, donde será el juez especializado en lo contencioso, o si no hay juez mixto o juez civil, quien dirima este conflicto, ¿no? Quien finalmente diga, verifique la legalidad del acto administrativo, del expediente administrativo, las pretensiones, si hay medidas cautelares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué considera la doctrina? Cierto sector o cierta parte de la doctrina, que más bien el recurso administrativo, en lugar de ayudar al administrado, porque lo que se quiere en la administración pública es que se resuelvan los casos en las mismas entidades públicas, ¿no? Que haya menos carga en el PJ, en el Poder Judicial. Eso es el sueño utópico o la idea utópica que se quiere, que se pretende, que se sueña, que se piensa, ¿no? Que en las entidades públicas se van a resolver los expedientes administrativos a través de los recursos administrativos. Pero concluimos en una primera conclusión, nos adelantamos indicando que los recursos administrativos, en lugar de ser una garantía a favor del administrado, más bien ¿qué podemos decir? Es un privilegio no de los administrados, sino de la administración pública. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces actúan como juez y parte. Y ya lo vamos a ver en el desarrollo de los recursos. En el recurso de reconsideración, permítanme adelantarme. En el recurso de reconsideración, yo presento mi solicitud y mi recurso de reconsideración es la misma persona a la que le presenté mi solicitud, ¿no? La misma persona me va a resolver, la misma autoridad o funcionario a quien le presenté
primigenia solicitud es la misma que va a resolver mi recurso de reconsideración. Pregunto, ¿hay independencia funcional? ¿No? ¿Habrá realmente neutralidad, imparcialidad? ¿No? ¿Y qué sucede con el recurso de apelación? ¿No? Ahí sí cambia la cosa, ¿no? Un poco. Ahí sí no resuelve la persona a la cual le presenté mi solicitud, sino que va a elevar al superior jerárquico para que lo resuelva, ¿verdad? Pero, sin embargo, y pese a ello, nos estamos, reafirmamos este criterio, queridos jóvenes amigos, de que los recursos administrativos más bien son ¿qué podemos decir? Una traba, tal vez, un tiempo innecesario y que juega en contra de los administrados para que finalmente me digas, infundado tu recurso de apelación. Agotas la vía y te vas a la vía judicial. ¿Y yo por qué lo digo? No lo digo porque leo los libros, también lo digo por mi propia experiencia laboral, porque venimos trabajando ya más de 7 años en la administración pública, ¿no? Y hemos podido visualizar, evidenciar que generalmente la solicitud, ¿no? La respuesta que me notifican va a seguir la misma suerte que cuando yo presente mi recurso administrativo, ¿no? Entonces, eso tampoco podemos decir, doctora. Entonces, ya usted una pincha globos, yo que iba a especializarme en derecho administrativo, iba a asesorar a mis patrocinados para sus recursos. No, está bien, perfecto. Ustedes tienen que saber y conocer de todas las aristas posibles, ¿verdad? Tenemos que saber lo que dice la ley, tenemos que saber lo que dice determinado autor, tenemos que saber lo que dice el derecho comparado, la doctrina. Yo simplemente les estoy comentando una postura, ¿no? De un jurisconsulto especialista en derecho administrativo, que es el doctor Guzmán Napurí, ¿no? Y efectivamente yo mis clases las trabajo generalmente con sus libros, ¿no? Por eso es que me quedé un poco impactada con esta pregunta, ¿no? Que si realmente el recurso administrativo causa o es un privilegio de los administrados o de la administración. No por eso vamos a dejar vencer los plazos, tampoco me voy a decir, ay, ya no quiero saber nada, ya la doctora me dijo que no pasa nada. No, tampoco nos vamos a decepcionar ni desilusionar de la administración pública. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo los plazos, tenemos que seguir acatando o respetando o presentando los recursos correspondientes, ¿no? Yo simplemente les estoy haciendo ver un análisis desde otro enfoque, desde otro punto de vista, ¿verdad? Ya quienes estén de acuerdo, bien, y quienes no, también, ¿no? Se respeta la posición y la opinión de cada uno de los ciudadanos, de los alumnos, de los amigos aquí presentes, ¿no? Entonces, eso es el concepto que quería manifestarles, ¿no? Así que podría ser un proyecto de tesis también, un proyecto de tesis de investigación para cualquiera de los chicos alumnos que nos guste el derecho administrativo. Muy bien, ahora aquí tenemos para recordar qué es el acto administrativo brevemente, ¿no? ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo es una decisión, es una disposición, una manifestación de voluntad emitida por una entidad pública en el ejercicio de la función administrativa que crea o que produce efectos jurídicos sobre deberes, derechos, intereses, obligaciones de los administrados en una situación concreta. Tiene efectos individualizables e individualizados, a diferencia del reglamento, que tiene efectos generales, ¿no? El acto administrativo también difiere del hecho administrativo. No es lo mismo el hecho administrativo, que es la exteriorización material. El acto administrativo es la exteriorización intelectual. Les preguntaba la vez pasada a mis alumnos, ¿el acto administrativo o una ley es un acto administrativo? ¿Una sentencia es un acto administrativo? No, por supuesto que no. El acto administrativo tiene sus propias características y peculiaridades. Lo mismo sucede con las sentencias, ¿no? Las sentencias que están dentro o emitidas por jueces que pertenecen al Poder Judicial.
Si bien es cierto, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, ¿no? Que son los congresistas que emiten las leyes, están dentro del artículo 1 del título preliminar de la LEPAJ, porque forman parte de las entidades públicas que engloban la administración pública, también ejercen función administrativa, ¿verdad? Recordemos la teoría de división de poderes, ¿no? Cuyo padre fue Aristóteles y luego Montesquieu. Separación de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? ¿Qué decía Montesquieu? No, en una sola mano, en un solo puño, no puede existir los tres poderes juntos, no puede haber juez y parte, ¿verdad? Entonces, luego, con las funciones, pues si lo trasladamos los poderes a las funciones, son función ejecutiva, función legislativa, función judicial, y una cuarta función, que es la que nos concierne, y que es el objeto principal del derecho administrativo. ¿Qué regula el derecho administrativo? La función administrativa. Y todas las entidades públicas que pertenecen a la administración pública, que están en el artículo 1 del título preliminar, están o realizan función administrativa. Bien, entonces el acto administrativo es o puede ser dictado desde el más alto funcionario, es decir, ¿quién es el más alto funcionario? El presidente de la República, ¿verdad? Hasta los alcaldes o servidores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque dirán ustedes, pero el Poder Ejecutivo no solo se dedica, pues, doctor, a la función gubernativa, a emitir decretos, no, también actos administrativos. Por eso es que también realiza la función administrativa, ¿no? Pero no confundamos, la ley no es acto administrativo, la sentencia no es acto administrativo. Y aquí tenemos una puntual diferencia. ¿Cuáles son los elementos o requisitos de validez del acto administrativo? Son 5. Acuérdense, una mano. 5. Competencia, ¿no? ¿Qué es la competencia? Aptitud legal que demuestra o que muestra una entidad referente, ¿no? Conjunto de atribuciones, aptitud legal expresa que tiene una entidad, ¿en razón de qué? Grado, materia, cuantía, grado, materia, territorio, cuantía, tiempo, ¿verdad? Es la competencia, ¿no? Por ejemplo, no, para no ahondar mucho porque no es el tema de hoy, yo presento, vivo en Pimentel, sin embargo, solicito la exoneración o el fraccionamiento de mi deuda tributaria, pero lo presento a la Municipalidad Provincial de Chiclayo. No es competente, ¿verdad? ¿Quién es competente en este caso? La Municipalidad Distrital de Pimentel, ¿no? Un ejemplo claro referente a competencia en razón de territorio. ¿Qué otro elemento de validez tiene el acto administrativo que lo hace diferente de una ley, de una sentencia? El objeto contenido. El objeto contenido tiene que ser física y jurídicamente posible, ¿no? Ahí tiene cierta similitud con el acto jurídico regulado en el artículo 140 del Código Civil, lo cual también reiteramos y precisamos que acto administrativo no es acto jurídico. Para otros países de Latinoamérica sí dicen que tienen ciertas semejanzas, pero en nuestro ordenamiento jurídico peruano no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, el objeto contenido es física o jurídicamente posible, ¿no? Tiene que ser, por supuesto, legal, tiene que ir acorde al principio de legalidad, ¿no? No puede ser un objeto imposible, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, yo no le puedo solicitar al presidente regional, solicito la donación de las áreas verdes, porque quiero ponerle grasa a mi jardín de mi casa. ¿Es posible eso? No es posible, ¿verdad? Entonces tiene que ser un objeto jurídica y físicamente posible y sobre todo legal, acorde al principio de legalidad, el principio más importante del procedimiento administrativo. Tenemos también acá la finalidad pública, ¿no? Que guarda relación con el objeto. Fin público, ¿qué significa? Fin público. También que se respete el principio de legalidad, que los actos administrativos, los actos de administración interna, las actuaciones de la administración pública se realice de acuerdo al principio de legalidad, a la ley, a la norma, que no es más que otra cosa
que actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, ¿no? Entonces, un acto administrativo tiene que tener un fin público. ¿Y cuál es la finalidad principal o general, digámosle general e inherente del derecho administrativo? Es lograr el bienestar integral, o también conocido como bien común, que no es más que la satisfacción de todas y cada una de las necesidades colectivas de una comunidad, de la sociedad, de un distrito, de una provincia, etcétera, etcétera. Motivación, tenemos por aquí otro, no afecta a terceros, así es, ¿no? No debe vulnerar derechos de terceros. Muy bien, Neisser. Motivación. ¿Qué significa motivación? ¿No? Por eso les hacía la comparación con una demanda en materia civil, ¿no? Motivación no es más que los fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? El sustento. El acto administrativo tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? No solo en los hechos, sino también en la norma. Hoy en día, con esto del Internet, tenemos tanto acceso a información, ¿no? A jurisprudencia o a precedentes vinculantes emitidos por tribunales administrativos, tenemos también opiniones, ¿verdad? Informes, dictámenes, etcétera, etcétera, lo cual me puede ayudar, tal vez en el caso de los servidores públicos o de las entidades públicas, a motivar, a fundamentar mi acto administrativo. Porque si yo hago una motivación aparente o por último no motivo mi acto administrativo, pues será declarado nulo. Y ahí viene la nulidad, que es otra figura que está regulada en el artículo 10 y en el artículo 213 de la LEPAJ. Nulidad del acto administrativo. ¿Cuándo aparece la nulidad del acto administrativo? Cuando falta uno de estos requisitos de validez, ¿correcto? Cuando falta uno de estos requisitos de validez, entre otros factores o puntos que están regulados en el artículo 10 de la LEPAJ, ¿no? Y por último, una, dos, tres, el quinto y último requisito de validez del acto administrativo es el procedimiento regular. ¿Qué significa? El procedimiento administrativo, al igual que todo procedimiento, ¿no? Conjunto de pasos, de estrategias, de técnicas, de plazos, tiene sus fases y sus etapas, ¿no? Procedimiento empieza con la fase de instrucción, de ordenación y ejecución, ¿no? El procedimiento administrativo. Y si seguimos, pues, estas etapas, estas fases, si respetamos los derechos del administrado, si respetamos los plazos, pues se habrá cumplido con un procedimiento regular. Y este acto administrativo, al tener sus 5 requisitos o sus 5 elementos, será un acto administrativo válido, ¿correcto? Un acto administrativo válido. ¿Cuándo se convierte en un acto administrativo eficaz? Cuando notifico debidamente al administrado o administrados, ¿verdad? Válido, validez de acto administrativo, cuando tiene o reúne sus 5 requisitos de validez. Eficacia del acto administrativo, cuando se notifica debidamente al administrado, ¿no? Con determinado acto administrativo. Fundamento de los recursos administrativos. Los recursos administrativos se fundamentan en la facultad de contradicción, ya lo hemos mencionado, que está regulado en el artículo 217 de nuestra ley. Sobre precisión, sobre interpretación del artículo 217.1 de la ley y también en relación o en articulación con el artículo 221. ¿No? No sé si alguien me puede ayudar en leer el artículo 217.1 y el artículo 221, por favor. Alguien que tenga su ley a la mano. Mientras tanto, vamos avanzando, ¿sí? La ley del procedimiento administrativo general. Bien, ¿qué dice por aquí? Los pseudo recursos. ¿Por qué pseudo recursos? ¿No? ¿Por qué ese título? No se debe confundir los recursos administrativos con las figuras siguientes, porque muchos ciudadanos decimos, incluso abogados, ¿no? Abogados, que he visto escritos que abogados presentan recurso de nulidad, recurso de queja, ¿no? Recurso de revocación.
y no son recursos. Ya hemos dejado en claro que son solo 3 recursos administrativos, ¿verdad? Entonces, es más, los recursos administrativos no es necesario firma de abogado, no es necesario. Con la ley anterior, estamos hablando desde los inicios, años 2001, sí era necesario firma del abogado. Ahora eso se anuló, se cambió, ya no es necesario firma de abogado. Por supuesto, si yo soy un adulto mayor, me he dedicado toda la vida al hogar y desconozco totalmente de estos procedimientos, voy a requerir pues a un abogado administrativista, ¿no? Especialista en derecho administrativo o a un abogado que al menos tenga mínimos conocimientos sobre la ley del procedimiento administrativo para que me pueda orientar y poder presentar mi expediente administrativo acorde a los plazos, a las fechas, a los requisitos que establece nuestra ley. Bien, el artículo 116 nos habla sobre la denuncia, ¿no? La denuncia, no vamos a ahondar en cada uno, ya que por el factor tiempo, ¿no? Hemos empezado 6:20 al parecer y teníamos que terminar 7 de la noche. La denuncia sucede que, ¿por qué denuncia? ¿No? Ustedes dirán, pero, doctora, denuncia no es derecho penal. La denuncia es una figura administrativa que está contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo General que cualquier vecino, ciudadano o administrado puede presentar ante el gobierno local o gobierno regional de su jurisdicción, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tengo un vecino que, a ver, está construyendo y tiene todo el desmonte afuera de su casa, lo cual obstruye el tránsito peatonal, el tránsito vehicular, qué sé yo, ¿no? No solo eso, sino que como mi casa está, por ejemplo, le falta el techo de una parte, está recién construyéndose, toda la tierra, todo el desmonte cae, se enferma mi hijo, mi papá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya agoté el diálogo, me fui a ver al vecino, el vecino me dijo que ya va a arreglar esa situación. Sin embargo, transcurrió un mes, 2 meses, no hizo nada. Entonces, yo voy a la municipalidad de la jurisdicción y presento mi denuncia formal, así se le llama, denuncia, pues una denuncia administrativa, que está también considerada en el artículo 116 contra determinado vecino, ¿no? Para que la entidad pues haga su trabajo, sus inspecciones, su inspección ocular, su fiscalización, finalmente de comprobarse que el vecino está realmente cometiendo alguna falta o alguna infracción, será objeto o sujeto de apertura de un proceso administrativo sancionador, ¿verdad? Entonces, también está la figura de la denuncia, ¿no? Lo dice el artículo 116. Petición, artículo 117. La petición es un componente de la facultad de contradicción que tiene todo administrado, ¿no? La petición lo tiene también, está regulada también en el artículo 117 de nuestra ley y que nos indica que está relacionada o guarda relación con la Constitución Política del Perú, porque la petición tiene tiene raigambre, contenido, rango constitucional, ¿no? Es un derecho constitucional. ¿Qué significa? Nadie me puede decir por qué o para qué yo pido, ¿no? Nadie me puede, quiero que me reconozcan, pido a la entidad pública el reconocimiento de mi asociación Emprende Mujer. Entonces, nadie me puede cuestionar a mí, oye, ¿y por qué quieres pedir eso? ¿Y para qué? ¿Y qué talleres vas a hacer? Y ya con tu programa, bueno, ya son cuestiones que ya en el transcurso del procedimiento se verán, ¿no? Pero sobre todo mesa de partes no me puede cuestionar ello, ¿no? Y mucho menos los servidores públicos o los funcionarios, ¿no? Tal vez habrán errores de forma que se puedan subsanar, pero mi derecho de petición es tanto administrativo como constitucional. Y yo no puedo decir ni por qué ni para qué lo quiero, porque es mi derecho el pedir. Obviamente hemos dicho ya, dentro de los márgenes de ley, dentro del principio de legalidad, ¿no? Yo no le voy a pedir, por ejemplo, al alcalde de Lambayeque, señor alcalde, solicito la donación de la Venus, ¿no? Eso sería algo ilógico, sería un objeto jurídica y físicamente imposible, ¿no? Tengo que, obviamente, hacer mis pedidos acorde a ley. Revocación, artículo 214.
¿no? La revocación es una figura también del derecho administrativo que y se establece o se realiza, sobre todo cuando está vulnerando el interés general, ¿no? Y la revocación es permitida siempre y cuando no afecte o se revoca determinado acto administrativo, siempre y cuando no afecte, no vulnere derechos de terceros. Es más, beneficia al administrado, ¿no? Un punto importante de la revocación es que no tiene fecha ni de prescripción ni de caducidad, ¿no? Se puede realizar. Yo recuerdo que recientemente hemos visto un caso de revocación del año 2007, 2011, ¿no? Y hoy estamos 2024. Entonces, a diferencia de la nulidad, que sí tiene un plazo de prescripción, la revocación no tiene plazo de prescripción y sus causales están reguladas en el artículo 214. La queja, ¿no? Que lo hemos visto hace poco, ¿no? La queja es contra los defectos de tramitación, ¿no? También contra el funcionario negligente, que no me respondió en su momento, que me perdió mi expediente, que me tiene paseando, que me dice venga mañana, venga pasado, no estoy ocupado y está en redes sociales, haciendo TikTok, qué sé yo, ¿no? Entonces, la queja regulada en el artículo 169 de la ley se presenta en mesa de partes y la ley nos dice que tienen 3 días para responderme, 3 días. Y además tienen que cambiar de funcionario y ese funcionario negligente será objeto también de la apertura o sujeto o le notificarán, le iniciarán un procedimiento administrativo disciplinario, PAT, bajo los alcances de la ley Servir, ¿correcto? Rectificación de errores, artículo 212, ¿no? Los actos administrativos, ¿no? O los escritos, que pueden tener errores, pero de forma, errores numéricos, errores materiales, más no de fondo. Los errores de forma sí se pueden corregir. Nulidad de oficio, artículo 213, que se relaciona con el artículo 10 de la LEPAJ. La nulidad de oficio puede ver también nulidad de parte y nulidad de oficio. La nulidad de oficio es cuando la entidad pública se da cuenta de la torpeza, así dicen los libros, de la torpeza en cuanto a la emisión de sus actos administrativos y dice, lo hice mal, emití determinado acto administrativo sin respetar sus requisitos, sin respetar las normas, sin respetar las leyes, qué sé yo, que se relacionan con determinado tema, ¿no? Entonces, la nulidad de oficio tiene la entidad pública en la vía administrativa 2 años, 2 años para declarar de oficio nulos o para declarar nulo de oficio sus propios actos administrativos. Y 3 años más en la vía judicial a través del proceso contencioso administrativo. ¿Por qué he dicho que la nulidad puede ser también de parte? Porque los administrados, cuando presentamos nuestros recursos, ¿cuál es el pedido? ¿Cuál es el petitorio? ¿Cuál es el asunto? Solicito, interpongo mi recurso de apelación, ¿no? Solicito, ¿qué es lo que se busca en un recurso de apelación? La nulidad, ¿no? Se busca la nulidad de ese acto administrativo que me está lesionando mi derecho. Entonces, ¿por qué hay nulidad de oficio y nulidad de parte? Porque la nulidad de parte está dentro de los recursos, es un pedido, un petitorio que no puede ir suelta, va dentro de un recurso administrativo, ¿no? Que presenta el administrado. Y muchas veces confundimos, ¿no? Hasta recientemente, hace unos meses, vi que un abogado había presentado recurso de nulidad, ¿no? Y este recurso, bueno, será reciente que lo han agregado en la norma, no sé, porque yo sepa, solo son 3 recursos, ¿no? Pero bueno, a veces también falta pues un poco de lectura, ¿no? Porque acá capaces e inteligentes todos somos. Sin embargo, a veces nos falta un poco reforzar la lectura, ¿no? Bien, por aquí tenemos la queja administrativa, que ya la hemos visto, instrumento dentro del procedimiento dirigido a reconducir la ordenación, la tramitación de los procedimientos, la nulidad comprendida como un argumento que puede sustentar cualquier recurso, pero no puede configurar un recurso autónomo. Entonces, elementos del recurso administrativo.
¿Cuáles son esos elementos del recurso administrativo? Aparte de los requisitos que debe contener o que debe ceñirse, debe tomar en cuenta que están en el artículo 124 de la LEPAJ, también tenemos estos requisitos o estos elementos importantes para tener en cuenta. La voluntad de recurrir y su exteriorización documental, indicación de la decisión contestada, ¿no? Tengo que también precisar la autoridad a la cual yo dirijo mi recurso, fundamentación de la controversia, situación que se cumple incorporando al escrito del recurso las razones, los motivos, los fundamentos de la discrepancia, ¿no? Las generales de ley, por supuesto, mi nombre, mi DNI, mi domicilio real o procesal, etcétera. Ya hemos señalado que no es necesario firma de abogado. Sin embargo, si un letrado, si un abogado, o tenemos la suerte de que nos acompañen en el proceso administrativo un abogado, no hay problema, puede ir la firma, pero no es un requisito indispensable. Bien, actos que son pasibles de impugnación. En principio, los actos que podemos impugnar son los actos definitivos y los actos de trámite, ¿no? Los actos definitivos, ¿por qué? Porque ya no hay nada más que hacer. Ya se agotó ya impugné, ya agoté la vía administrativa, ¿correcto? Actos administrativos definitivos. Causó estado. Agoté la vía administrativa. ¿Qué me queda? Irme a la vía judicial. Actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento que produzcan indefensión, ¿no? También puedo impugnar esos actos de trámite a través de mis recursos administrativos. Actos de trámite, su impugnación es considerada al emitirse el acto administrativo definitivo. No procede a impugnar los señalados en el artículo 222 de la ley. No sé si alguien tuviera a la mano la ley para que me pueda, por favor, facilitar la lectura del artículo 222. Ya, ¿O profesor. ya se durmieron? ¿Lo leo? Sí, por favor. 222. Acto firme. Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articulados quedando firme el acto. Ya. Una vez, ¿puedes repetir, por favor? Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el derecho a articulados quedando firme el acto. Ya. Una vez vencidos los plazos, queda firme el acto, por supuesto. Si yo me notifican con la solicitud de improcedencia, ¿no? ¿Cuántos días tengo, hemos dicho, para interponer mi recurso administrativo? 15 días hábiles, 15 días perentorios. Yo en el día 16 recién me acordé que debía interponer mi recurso. Eso es presentado de forma extemporánea, es decir, fuera de plazo. Ya no hay nada que hacer, ya ni siquiera puedo irme a la vía judicial, ¿no? Porque lo dejé consentir fuera de plazo, de forma extemporánea. Y eso ya no se puede ni siquiera impugnar, ¿correcto? Bien, clasificación de los recursos administrativos. Por aquí tenemos artículo 218. Los recursos administrativos, queridos amigos, es numerus clausus. ¿Qué significa numerus clausus? ¿Mm? Significa que no cabe un recurso más, que son solo tres. Son solo tres los que determinan la ley, ¿correcto? A diferencia de los principios del procedimiento administrativo, que es numerus apertus. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar a lo largo de la ley otro principio, o mañana más tarde el tribunal de Indecopi, el tribunal fiscal, qué sé yo, el tribunal de contrataciones, emite un informe, una opinión vinculante y surge ahí otro principio, ¿no? Entonces, los principios del procedimiento administrativo que están regulados en el artículo 4 del tubo de nuestra ley es numerus apertus, pero los recursos es numerus clausus, términos latinos. ¿Por qué? Porque solo hay tres recursos administrativos. No hay que inventar recursos. No existe el recurso de queja, no existe el recurso de nulidad, no existe el recurso de revocación. Solo son tres: reconsideración, apelación y revisión. ¿Dónde se encuentran? En el artículo 218 de la ley.
Bien, ¿qué se discute en cada recurso administrativo? Bueno, veamos en los procedimientos de dos o más instancias, ¿no? Porque también pueden haber segunda instancia, se discute sobre hechos preexistentes que no fueron considerados al emitirse el primer acto administrativo. En los procedimientos de única instancia se discute sobre hechos preexistentes que no fueron considerados al emitirse el primer acto administrativo. Bien, y nos vamos al recurso de reconsideración, ¿no? Lo tienen aquí en la pantalla el texto. El recurso de reconsideración está regulado en el artículo 219, llamado también recurso impropio o recurso de reposición. Se le conoce así por la doctrina. ¿Por qué se dirá impropio? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí el funcionario o el servidor público actúa como juez y parte, porque el funcionario, el servidor que me notifica y me dice improcedente tu solicitud, tu licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Yo voy a presentarle ante él, ante la misma persona que me notificó o que se pronunció por la improcedencia, a él le voy a presentar el recurso de reconsideración. Entonces, esa misma persona que conoció el tema en un primer momento, conocerá también mi recurso de reconsideración, porque así lo dice la ley. Bien, entonces actúa como juez y parte. Por eso el recurso de reconsideración se le conoce como impropio, lo llama la doctrina. ¿Cuál es la característica puntual de este recurso? Que hay que adjuntar nueva prueba. Para que pueda admitirse a trámite, se tiene que adjuntar nueva prueba, ¿no? Y es opcional. Si quiero lo presento, si no, no. Y si lo presento, puedo luego presentar mi recurso de apelación. Bien. Recurso de apelación. Está en el artículo 220. Este recurso de apelación llamado también de alzada o jerárquico, así lo conoce la doctrina, es el recurso, la doctrina indica el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez hay cierta, o se evidencia cierta imparcialidad, cierta independencia funcional. ¿Por qué? Porque aparte que se sustenta en diferente interpretación de derecho, ¿no? Lo dice la norma, lo dice el artículo 222, es un recurso que el administrado interpone para que sea resuelto por órgano superior jerárquico de aquel que emitió la decisión. Recurso le permite al administrado que el objeto de la controversia sea conocido por un nuevo órgano. ¿Por qué? Porque yo lo presento ante la autoridad que negó mi pedido en primera instancia, pero esta autoridad o este funcionario, este trabajador, lo va a elevar al superior jerárquico para que sea otra persona, que es el superior jerárquico, quien lo resuelva. Entonces, por eso se dice que el recurso de apelación es se podría decir el mejorcito de lo que tenemos de recursos administrativos, porque ahí se evidencia o hay un poco más de imparcialidad, ¿no? De independencia funcional, ¿no? A diferencia del recurso de reconsideración, ¿no? El recurso de reconsideración lo resuelve la misma persona, ¿no? Que me negó en un primer momento. Entonces, en el recurso de apelación no. En el recurso de apelación regulado en el artículo 222 de la ley, se va a elevar el superior jerárquico y es él quien finalmente calificará mi recurso de apelación, ¿no? Y será quien decida si sigue pues a primera instancia, sigue el pronunciamiento de primera instancia o se aparta y tiene diferente criterio, ¿verdad? Muy bien, entonces, este recurso favorece también el control interno de la administración, al mismo tiempo que expresa uno de sus principios fundamentales, que es el principio de jerarquía, ¿no? En la medida que el órgano superior revisa lo resuelto por el órgano inferior. Aquí tenemos una breve reseña que lo he tomado, o cuadrito, leyenda, como lo queramos denominar, del doctor Rubén Darío Márquez García, ¿no? Nos habla sobre los tres tipos de recursos: reconsideración, apelación y revisión. ¿Qué sucede con el recurso de revisión? El recurso de revisión me tiene que decir, me tiene que especificar, expresar la ley o un decreto legislativo en qué casos yo voy a presentar el recurso de revisión, ¿sí? Hubo un ejemplo alguna vez que revisé, ¿no? Sobre la ley de partidos políticos, cuando esto indicaba cuando un partido político es sancionado
¿no? Tiene una sanción por la OMPE, ojo, ¿no? Presenta su recurso de revisión al Jurado Nacional de Elecciones, para que sea el jurado quien lo resuelva. Se dan cuenta que son dos entidades públicas totalmente diferentes y que esta situación o este ejemplo que les estoy brindando de recurso de revisión es regulado o ha sido señalado por ley, ¿no? Está en la ley. Entonces, para yo presentar un recurso de revisión tiene que estar en la norma. La norma me tiene que decir en qué casos yo puedo presentar un recurso de revisión, lo que no sucede con los otros recursos, porque muy bien yo puedo presentar mi reconsideración o mi apelación leyendo mi LEPAJ, Ley de Procedimiento Administrativo, o leyendo mi TUPA. Acuérdense que cuando yo voy a hacer cualquier trámite a una entidad pública, lo primero que tengo que buscar y revisar para ver el trámite, el procedimiento, los plazos, es el TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, ¿no? Y aquí tenemos el recurso de reconsideración, ¿no? También llamado, como hemos dicho, impropio o de reposición. Es opcional, se dirige al mismo órgano, ¿verdad? El mismo órgano va a resolver, el que me dijo improcedente tu solicitud, es el mismo que va a resolver, a él mismo le presento mi recurso de reconsideración y lo presentará, lo resolverá. Yo lo presento en el plazo de 15, tengo para presentarlo en el plazo de 15 días hábiles y la entidad tiene 30 días hábiles para responder. ¿Cuál es el sustento? ¿Qué me pide la ley? Una nueva prueba, ¿correcto? Una nueva prueba, perdón. Luego tenemos el recurso de apelación, ¿no? Acá también igual tengo 15 días hábiles para presentar mi recurso, lo resuelve el superior jerárquico en el plazo de 30 días hábiles. Tiene que haber referente al sustento, diferente interpretación de derecho y referirse a cuestiones de puro derecho, ¿no? El recurso de revisión, autoridad de competencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tiene que emitirse una ley o un decreto donde me indiquen en qué casos yo puedo presentar un recurso de revisión. Igual los plazos no se alteran, se presentan, el recurso de revisión se presenta dentro de los 15 días hábiles y la entidad tiene que resolverme también dentro de los 30 días hábiles. Sustento, diferente interpretación probatoria, cuestiones de puro derecho. ¿Qué se discute en un recurso de apelación y revisión? ¿No? Tenemos por aquí otra información. Diferente interpretación de los hechos, cuestiones de puro derecho, usualmente referido a vigencia de norma e interpretación de la norma. Marco legal están contemplados, hemos mencionado en el artículo 218, inciso 2, ¿no? Y también recordar y reiterar los plazos. Los plazos son muy importantes, ¿no? El término para la interposición de los recursos es de 15 días perentorios. ¿Qué es perentorio? Que yo ya no puedo prorrogar el plazo y deberán resolverse en el plazo de 30 días. Aquí están los requisitos de los escritos que debe contener tanto el escrito como el recurso, ¿no? La identificación de las partes o las generales de ley, mi pretensión, mis fundamentos de hecho y de derecho y mis pruebas. Y cada uno de estos requisitos que están regulados en el artículo 124 de la LEPAJ, de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Muy bien, entonces recopilando y ya para ir culminando la ponencia, tenemos un acto administrativo, ¿no? Determinados ejemplos que hemos venido colocando o resaltando a lo largo de la exposición, ¿no? Si yo apelo, ¿no? Yo apelo dentro de 15 días hábiles, pasará pues a segunda instancia, ¿verdad? Y resolverá el superior jerárquico. Pero si no apelo, se convierte en un acto firme. Si yo no apelé dentro de los 15 días hábiles, ya es un acto firme, causó estado y ya no puedo hacer nada más, ni siquiera irme al contencioso administrativo. Bien, por acá dice, demandamos, sí, puedo irme al contencioso administrativo porque apelé, pero acá si pasó el plazo de 15 días hábiles, pues se convirtió en un acto firme y ya ni siquiera puedo ni apelar, ni mucho menos irme al contencioso administrativo. Bien, por aquí tenemos nulidad de oficio de acto administrativo, ¿no? Si se declara la nulidad de oficio, la entidad tiene 2 años, ya hemos dicho en la vía administrativa, para declarar la nulidad de oficio de sus propios actos administrativos, artículo 213,
y artículo 10 de la ley, ¿no? Y si no declaró la nulidad, dejé pasar los 2 años, yo como entidad pública, pues ya se convirtió en una cosa decidida y ya no puedo declarar la nulidad. Y seré objeto tal vez de apertura de proceso administrativo disciplinario, ¿no? Porque por negligencia dejé vencer el plazo y no declaré nulo un acto administrativo cuando era contrario a ley y debía hacerlo, ¿no? Bien, conclusiones. Los recursos administrativos tienen por finalidad discutir un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho. Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento produzca indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por interesados para su consideración en el acto que pongan fin al procedimiento y podrán impugnar con el recurso administrativo que corresponda y se interponga contra el acto definitivo o contra los actos firmes que causaron estado. Muchas gracias, Samuel, y a todos los oyentes en esta tarde, todos los amigos que han estado atentos a a la ponencia. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias a todos, muy buenas noches.